Oí hablar en una ocasión de un matrimonio que llegó a tener una Biblia por primera vez. Ninguno de los dos esposos había conocido antes la palabra del Señor. El matrimonio empezó a leer la Biblia todos los días en su hogar. Y un tiempo después, el esposo se dirigió a la esposa y le dijo: amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. Continuó la lectura de la Biblia y al cabo de unos días habló nuevamente a su esposa con estas palabras: amada, si este libro es verdad, estamos perdidos. Con más avidez que nunca, siguió estudiando el libro hasta que una noche, lleno de gozo, exclamó: amada esposa, si este libro es verdad, podemos ser salvos. Hermanos, el mismo libro que les había revelado que ellos estaban condenados fue el mismo libro que les reveló el medio para ser salvos de esa condenación: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esa es la gloria de la palabra del Señor. El mensaje central de la Escritura es precisamente el plan de Dios para salvar a los pecadores, al pueblo de Dios por medio de Jesucristo y para la gloria de ese Dios soberano. La Biblia nos presenta, hermanos, de punta a cabo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Pero la Biblia también nos dice por qué el hombre necesita ese Evangelio. La palabra del Señor nos dice por qué el hombre debe ser salvado. Y esa fue una lucha mía hace años atrás, allá en una zona donde estaba pastoreando, porque muchas campañas evangelísticas decían: ven hoy por tu milagro, ven para ser salvo, noche de salvación. Y la gente decía: pero ¿salvos de qué? Y en la campaña no se decía por qué las personas necesitaban ser salvos. Entonces hablaban de milagros, hablaban de sanidades, pero no se hablaba de la razón principal por la cual todo ser humano debe venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo: por la condenación en que se encuentra, por estar bajo la ira de Dios por causa de su pecado. Eso no se oía decir por ninguna parte, pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Escritura, entendemos, vemos cómo la palabra, hermano, es dolorosamente sincera con nosotros. Pero es necesario que nosotros sepamos en qué condición espiritualmente estamos delante de Dios cuando vivimos alejados de Él, de tal manera que podamos sentir esa necesidad, ser conscientes de esa necesidad urgente que tenemos de venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo. La Biblia nos dice, por tanto, que el hombre, o la razón por la cual el hombre necesita ser salvado, y eso es particularmente lo que estamos viendo en estos versículos del capítulo 1 de Romanos, versículos del 18 al 32, donde la Biblia nos indica, hermano, así, literalmente, sin adornarlo, sin acomodarlo, dice: la ira de Dios está sobre los hombres que con impiedad se oponen a Dios. Esto nos dice la Escritura, y a partir de esos versículos, entonces, Dios nos da por medio de la palabra razones por las cuales el hombre está en esa condición de ser objeto de su ira. Condición, hermanos amados, que nacemos ya con esa condición de maldición desde el mismo momento en que venimos a la existencia. Hemos visto, hermanos, entonces en este versículo 18 que iniciamos hace unas semanas atrás, que la ira de Dios está sobre toda injusticia y de los hombres que con injusticia se oponen a la verdad, que se oponen a Dios, que se han rebelado contra Dios. Hemos visto que esa ira no es una ira desenfrenada y no es una ira desproporcionada de un Dios antojadizo que está molesto con un grupo de seres humanos que no hacen lo que Él quiere, nada que ver. Y no es una ira como la ira que muchas veces manifestamos nosotros los seres humanos, injustificada, desordenada y una ira desproporcionada. La ira de Dios, hermanos, no es nada más y nada menos que la justa respuesta de un Dios santo que está en desacuerdo
con el pecado de los hombres. El pecado de los hombres. Entonces estamos en una sección de la carta que es precisamente donde Dios nos muestra la condición en que se encuentra el hombre alejado de él. Pablo, que es el escritor humano de esta carta que se escribió, hermanos, alrededor del año 59, 60 después de Cristo, esta carta que escribió el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto y que fue llevada a Roma, un lugar donde Pablo no había estado aún, por una diaconisa que se encargó de llevarla hasta Roma, donde aún la enseñanza apostólica no había llegado directamente de los labios de un apóstol. O sea que Pablo lo que hace por medio de esta carta es explicar el Evangelio, es hablar de la gloria de Dios por medio del Evangelio, es hablar de estos asuntos importantísimos, centrales de la fe cristiana. Y entonces vemos en los inicios de esta carta, después que Pablo se presenta como el enviado, el siervo de Jesucristo, el hombre que está al servicio del Evangelio, cómo Dios utiliza a Pablo para hacer una declaración poderosa donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y todos los creyentes debemos saber eso. No podemos salvarnos, hermanos, si no es por medio de Cristo, de su obra, de la fe puesta en nuestro Señor y Salvador, quien murió en una cruz para pagar con su muerte el precio de nuestra deuda con Dios a causa de nuestros pecados. Y es maravillosa estas declaraciones que vienen en la palabra, donde se nos dice que el Evangelio se revela desde el cielo, pero así como se revela el Evangelio, se revela también la ira de Dios contra los hombres que se oponen a la verdad, que se oponen a Dios, que se oponen al Evangelio. Y nos dice el apóstol Pablo en esta parte introductoria de la carta que el Evangelio, o en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es el medio que Dios utiliza, hermanos, para justificar a los pecadores que en arrepentimiento depositan su fe en Jesucristo como Salvador. Dios les imputa la justicia de Cristo por gracia y por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, después de decir estas declaraciones, hermanos, tan importantes, Pablo como que hace una pausa y deja de hablar de estos elementos positivos del Evangelio y empieza a hablar del pecado del hombre, de la condición del hombre separado de Dios. Habla del Evangelio nuevamente por allá por el capítulo 3, versículo 20, pero en todo esta porción de la Escritura lo que encontramos es una descripción específica de la miseria en que se encuentra la raza humana, la condición, hermanos, de depravación, de corrupción moral y espiritual en que se encuentra todo ser humano apartado de Dios. Y como ya hemos visto, probablemente Pablo aquí se está refiriendo más que todo a los paganos de aquella época, los gentiles que no eran pueblo de Dios, por todo lo que habla del estilo de vida que llevaban estos hombres. Pero más adelante el apóstol Pablo también habla de los religiosos, habla de los judíos, dando por sentado que todos los hombres están, ya sean gentiles o judíos, ya sean conocedores de la religión, o personas que viven completamente dándole la espalda a la religión, todos están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Es importante que nosotros como iglesia tengamos este conocimiento para que tengamos de verdad, hermanos, una convicción firme y concreta y sólida de cuán necesitados están todos los hombres de venir a Cristo para recibir la justicia de Dios por medio de Él, una justicia que nosotros no podemos nunca ganar por nuestras propias obras. Aquí Pablo nos habla de por qué necesitamos que Dios nos dé esa justicia. Eso es lo que nos dice acá Dios por medio del escrito o por medio del autor humano Pablo, porque nosotros no podemos ganar nuestra propia justificación. No podemos merecerla ni alcanzarla por nuestros propios méritos, es por gracia, es por el puro afecto, el amor, soberano amor de nuestro Dios,
que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos, su pueblo. Y Él ha decidido, hermanos, perdonar nuestros pecados por medio de la obra de su unigénito Hijo. Primeramente, Pablo, aquí en este pasaje, describe la miseria espiritual del hombre pagano delante de Dios, lo cual lo hace merecedor de esa ira santa, para más adelante presentar, como ya les dije, la condición en que está el pueblo judío, los religiosos que también son culpables delante de la justicia divina. La idea entonces, hermanos, aquí es que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, todos. Ya hemos visto que Dios está irado contra el pecador que se opone a su verdad. Ya vimos en los mensajes anteriores que estos hombres no tienen excusa alguna delante de Dios porque Dios se ha revelado de varias maneras. Por medio de la creación, por medio de la ley escrita en los corazones de los seres humanos, o sea, de su conciencia, y de manera especial revelado a través de la escritura, de la palabra. La Biblia, hermanos, nos dice claramente la condición en que estamos nosotros sin Dios, cuando vivimos alejados de Dios, y también nos dice cómo podemos acercarnos a Dios. Aún así, estos hombres, según hemos estudiado, hermanos, esta humanidad caída de la cual nosotros los creyentes también éramos parte, no podíamos nosotros en aquel tiempo, y el ser humano hoy no puede ni quiere darle la gloria a Dios, ni le da gracias por las cosas, los bienes que recibimos de parte de Dios todo el tiempo, todos los días. Recuerden, hermanos, que ni el aire que respiramos nos pertenece, esto es de Dios. El simple hecho que estemos vivos es por la gracia del Señor. Las personas caminan, comen, viven, duermen, trabajan, es por la gracia común de Dios, porque Dios les está dando todavía oportunidad de que vean la obra de su Hijo y se arrepientan y vengan a Él en fe y puedan escapar de esa ira que va a tener su ejecución plena y completa en aquel día en que Jesucristo regrese con vara de hierro, hermano, en ese día del Señor, cuando entonces la ira de Dios estará sobre todos los que hacen lo malo, donde ya no va a haber más oportunidad para el arrepentimiento, en aquel día, hermanos, en que solamente los que antes vinieron arrepentidos al Señor serán justificados delante de Él. Por cuanto la ira de Dios está sobre el hombre, a menos que se arrepienta y busque en Jesucristo ser salvo de ese día terrible en que Dios ejecutará justamente, con razón, sus juicios sobre todo aquel que hace lo malo. Hoy queremos continuar hablando de la condición en que se encuentra el hombre sin Dios. Y el propósito, amados hermanos, de hablar de este tema es comprender que venir a Cristo y creer en el Evangelio no es un asunto de poca importancia. No es un asunto trivial, no es algo que se puede dejar para otro día, no es algo que se puede tomar a poco. Es por la gran necesidad en que se encuentra el hombre sin Dios. Esa necesidad de su justicia que solo podemos alcanzar en Cristo, no por nuestros propios méritos. Por tanto, vamos a ver hoy dos razones más, hermanos. Y recuerden que hemos estado viendo esas razones por las cuales la ira de Dios está sobre todo el hombre que vive alejado de Dios, que hace lo malo, que se opone a su verdad, y por la razón y por lo cual debe venir a Cristo para escapar de la condenación eterna. Entonces vamos a ver hoy dos razones más. ¿Y cuáles serían esas dos razones? Bueno, en tercer lugar, porque el hombre sin Dios, hermanos, se vuelve un idólatra. Escuche bien, el hombre que no adora a Dios termina adorando cualquier otra cosa. Se vuelve un idólatra. Para eso vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 22 y leamos juntos allí la palabra. Romanos capítulo 1, verso 22. Dice allí el Señor: profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se volvió un idólatra. De que el hombre en su necedad dejó de adorar a Dios para irse a adorar cualquier cosa que no era Dios. Eso lo convirtió ¿en qué? Lo convirtió en un idólatra. Y sabemos, hermanos, que desde que Dios le da su ley, le da la ley a su pueblo, podemos ver ahí en Éxodo 20, podemos considerar que Dios estableció claramente que el hombre no podía hacerse imágenes fuera de Dios, no podía darle adoración a nada que no fuera Dios, ninguna cosa creada. El texto bíblico aquí nos dice que estos hombres precisamente que se opusieron a Dios, que se negaron a darle gloria, que no le daban gracia, que se oponían a la verdad de Dios con injusticia, dice la palabra de Dios que ellos no solamente hicieron esto, sino que en sus propias palabras se declararon sabios y se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, eso es idolatría. Eso es idolatría. Y la idolatría ha estado, después de la caída, presente en el corazón del hombre siempre. Y sigue estando. Y vamos a ver eso en detalle. La idolatría no es otra cosa que darle la gloria o amar más cualquier cosa que no sea a Dios mismo. En otras palabras, la idolatría quita a Dios del centro de nuestros afectos para poner allí cualquier cosa creada, cualquier cosa que no sea Dios, incluso a nosotros mismos. Eso es, en pocas palabras, idolatría. Romanos 1:22 dice que estas personas profesaban que eran sabios. Ese es el hombre en su caída. El hombre en su caída cree que él tiene la razón y que todos los demás están equivocados. Ellos han buscado argumentos, se han tratado de justificar incluso el pecado o las acciones de los seres humanos en otras razones apartadas de la verdad de Dios revelada en la Escritura. Profesando ser sabios, dice la palabra, se hicieron necios. Y qué tremendo. Porque miren, hermanos, yo estoy seguro que este video que nosotros grabamos para la iglesia y para quien lo vea ver, lo ven mis amigos, los que estudiaron conmigo la carrera de medicina, y muchos de ellos o algunos de ellos van a decir, este se volvió loco. ¿Qué clase de tonto? ¿Cómo ahora, después de haber conocido la ciencia médica, de haber estudiado, un hombre que se preparó en la área secular, ahora está hablando de un Dios creador de todas las cosas, ahora está hablando de cosas espirituales, está hablando del diablo, de ángeles, de todas estas cosas, hermanos, que nosotros los creyentes creemos por fe, por medio de la palabra que se nos han sido reveladas? Y ellos dicen, los cristianos son tontos, este hombre sí es un tonto. Sin embargo, hermanos amados, la Biblia dice claramente que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Y la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y qué interesante, ¿verdad? El Evangelio, nuestra predicación es locura para los que se pierden, las personas que no tienen el entendimiento, la revelación de Dios, a las personas a las cuales Dios por un medio de un nuevo nacimiento no les ha dado la capacidad de discernir su verdad en su palabra, viven creyendo que ellos son sabios. Y pues yo no voy a caer en el engaño de un Dios ni nada de eso. Todo eso es un invento del hombre, eso es ignorancia de los seres humanos. Es que dice la palabra del Señor que Dios se reirá de ellos en aquel día. ¡Qué tremendo! Y hermanos, debemos ser movidos a compasión, no ser arrogantes y decir, nosotros sí, ellos, porque nosotros éramos ellos. Esa era nuestra conducta cuando vivíamos muertos en nuestros pecados y alejados de Dios. Hermano, yo fui de los ateos, como ya les dije, ateo de brazo rojo. Yo era de que trataba de convencer a los cristianos que estaban equivocados. Entonces, así es el hombre en su pecado, el hombre en su caída. No solamente se cree sabio, dice que es sabio. Y dice la palabra del Señor aquí que profesando, declarando que eran sabios, se hicieron necios. Hermanos, los hombres que niegan a Dios generalmente se caracterizan por ser así, arrogantes, se creen sabios en su propia opinión y tarde o temprano, más temprano que tarde,
comienzan a adorar cualquier cosa que no es Dios, y cuando no adoran una cosa externa, se adoran a ellos mismos. O sea, estos hombres declaraban que tenían el conocimiento correcto, pero se volvieron necios y hicieron dioses a semejanzas de hombre, dice la palabra, o de cualquier otra criatura. En lugar de darle la gloria al Creador, esa gloria se la dieron a las cosas creadas. Y el Señor menciona aquí en primer lugar, imagen de hombre corruptible. ¿Qué cosa más absurda? ¿Qué necedad tan grande? Después de adorar al Dios que nos lleva en sus hombros, terminar adorando falsos dioses que tenemos que llevarlos en nuestros hombros, o llevan en los hombros. Los hombres que viven alejados de Dios, que están entregados a la idolatría, ahí los ves caminando en esas grandes procesiones, con la imagen de una virgen, de un santo, de un dios pagano, de lo que sea, y ahí los ves a ellos con esas grandes estatuas en los hombros, fatigados, cargando un ídolo muerto que no puede hacer nada, un ídolo que no ve, un ídolo que no siente, que no habla, que no oye, cargando a sus dioses en lugar de dejarse ser cargados por el Dios que nos mantiene en sus brazos y nos lleva de gloria en gloria. Wow, ¿podrá haber sabiduría ahí, hermano? En esa locura y en esa insensatez vivíamos nosotros antes sin Cristo. La gloria de Dios la cambiaron para darle gloria a criaturas corruptibles y se hicieron imágenes de hombre, hermano, a veces hasta de políticos. Y he visto algunos presidentes por ahí. Los otros días estaba viendo uno ahí que tiene un lugar allí donde tienen un montón de estatuas de él mismo. El tipo vivo allí mirando la estatua y un montón de personas adorando esas imágenes corruptibles. Porque el hombre es hoy y mañana no es. Y es como la flor del campo, es como la neblina que cuando calienta el sol se dispersa. El hombre es corruptible en todo sentido, en sentido físico se corrompe, muere y desaparece su estado físico. Quiero hablar de eso, o quiero referirme a eso, o de cosas que, hermanos, que con el tiempo se destruyen. Y ahí están, ¿cómo sería la palabra? Reparando o restaurando esas imágenes porque se le cayó una oreja, se le cayó, qué sé yo, las ropitas hay que cambiárselas a la virgencita porque ya se le puso viejita. ¿Qué cosa tan ignorante, qué tontera tan grande, hermanos amados, de la cual Dios nos rescató cuando vino Cristo a nuestras vidas? Cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué cosa es la gloria de Dios, hermanos? La gloria de Dios es la suma de todas las virtudes y perfecciones de nuestro gran, infinito, poderoso, gran Dios, por las cuales es digno de ser adorado. Todas esas virtudes, hermanos, que coexisten en ese mismo Dios, que subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Dios trino, hermanos, al cual nosotros adoramos, que es, así como es santo, es infinitamente, es todopoderoso, es omnisciente, ese Dios que es perfecto en todas sus virtudes y que es digno y que demanda la adoración de sus criaturas, porque nosotros somos hechura de Él y de Él es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan. Nosotros somos de Él y Él, hermanos, en un sentido es nuestro cuando nos somos recibidos como hijos de Dios y nosotros solemos decir, no, Dios es mío también, pero hermano, en una realidad teológica y una realidad total, nosotros somos de Él, somos hechura de Él, somos posesión de Él. Él es nuestro creador, Dios, ese Dios que es inmutable, ese Dios que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ese Dios que no deja de ser gloriosamente perfecto y digno de la adoración de sus criaturas, hermanos. A ese Dios, el único Dios verdadero, fuera de Él no hay otro Dios. El hombre en su necedad, el hombre en su pecado, el hombre en su caída, se negó a darle la gloria y llegó a darle adoración a imágenes de hombre, de criaturas, de cosas corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, como dice la palabra del Señor.
Entonces, como yo les decía hace unas semanas atrás, cuando estamos oyendo a Pablo hablar de idolatría, pensamos en el paganismo que estaba percibiendo Pablo en ese tiempo. Acuérdense que él estaba en Corinto y la comunidad allí era profundamente pagana. Habían dioses de todo tipo, había un politeísmo. Tanto los romanos como los griegos tenían muchos dioses y adoraban dioses paganos y hacían las figuras de esos dioses. ¡Qué horribles, hermano! Nuestro Dios tan bello, tan hermoso. ¿Y cómo somos capaces de llegar a cambiar esa gloria de nuestro Dios por cosas tan horribles y tan feas? ¿Usted ha visto un ídolo creado por los hombres? Hombres con cabezas de perro y los egipcios. ¿Usted no ha visto el dios ese de los egipcios, Osiris, el otro? Eran hombres con cabezas de chacales y fieras y cosas tan horribles, tan feas, hermano. Horribles, y perdonen, bueno, no me dijeron que no debía pedir perdón por eso, pero me siento conmovido en saber que todos nosotros, cuando vivíamos lejos de Dios, hicimos eso. Y tal vez no teníamos un ídolo de palo, de madera ahí, pero nos postrábamos delante del dinero, de la fama, de nuestro mismo orgullo, y estábamos adorando cosas creadas y no le estábamos dando la gloria a nuestro Dios. Y nosotros fuimos creados desde un principio para darle la gloria y la honra a ese único Dios verdadero que ha tenido tanta misericordia, que ha tenido tanta compasión, que ha entregado a su unigénito Hijo. ¿Cómo nos cuesta entender eso? Y aún estando en Cristo, preferimos estar en una playa que estar oyendo su poderosa, inerrante palabra que Él mandó a escribir para nosotros, para que nos fuera bien, para que fuéramos como el árbol plantado junto a aguas de reposo, nuestra vida diera fruto, nuestra vida estuviera siendo aceptable delante de Dios. Hermano, ¿cómo nosotros nos apartamos de eso que cada día vivimos muchas veces afanados, involucrados en tantas actividades y le damos a Dios el resto, la sobra de lo que nos queda de nuestra vida? Oh, wow. Estos hombres probablemente se estaba refiriendo Pablo en un inicio al paganismo que estaba rodeando. Imagínense, hermanos, que los romanos y los griegos, el César, por ejemplo, el César había promulgado una ley que había que hacer estatuas de los Césares en diferentes pueblos y tenían que dar la adoración. Estatuas de hombres corruptibles, y adoraban aves y adoraban al águila y el estandarte de los ejércitos romanos cuando marchaban. Mira, el águila estaba puesta en todos lados, en las grandes ciudades, en Roma, en todos lados, como un objeto de adoración, y le daban culto al águila. Y hay una película que narra la historia de un centurión romano que va a rescatar el estandarte que en una guerra contra los paganos o contra unos pueblos ahí, no recuerdo exactamente, el enemigo de los romanos, cayó esa águila y para ellos eso era deshonroso, toda la implicación que tenía, y estos hombres arriesgaron su vida para ir a rescatar esa águila. Cuando traían el águila de vuelta, cómo la pusieron en sus estandartes y la adoraban y le daban veneración. Hermanos, es increíble cómo el hombre puede llegar a cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Es increíble. Y imagínense, hermanos, así también de reptiles, de serpientes. Yo no sé si ustedes han visto el símbolo de la medicina. El símbolo de la medicina son dos serpientes que están enrolladas en un báculo, en una vara, ¿verdad? ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Usted sabe dónde viene eso? Pues eso viene de la cultura de estos hombres ahí en los tiempos incluso mucho antes de que el apóstol Pablo estuviera ahí predicando la palabra. Esa vara se llama la vara de Esculapio para los romanos, y en la cultura o en la idolatría griega era el báculo de Asclepio, así se llamaba. Y este era el símbolo que representaba al dios de la medicina, al dios de la curación. De ahí viene eso.
Cuando usted ve una ambulancia y vea que pase por ahí esas dos serpientes, o en el monograma de los estudiantes de medicina, esos, hermanos, son un símbolo. Bueno, eso no culturalmente se utiliza. No vaya a decirle ahora por ahí a un médico, me tiene el diablo metido ahí en la gabacha. Y porque hay cristianos que se les va la onda y andan por ahí sacándole diablos hasta las gabachas, ¿no? Y reprendiendo las gabachas y las ambulancias, y ¡cia! El diablo va ahí en la ambulancia. Wow, eso es una cosa que se ha vuelto cultural con el tiempo y ahora es un indicativo de la medicina. Pero en aquellos tiempos era un símbolo que representaba al dios Esculapio, era el dios de la sanidad, al dios de la medicina, y ellos le daban culto y le daban adoración. Ahora, hoy vemos de igual manera, la idolatría sigue siendo un mal que habita en el corazón de los hombres, tanto en los hombres religiosos como en los hombres no religiosos, hermano. Y tanto en el hombre sin Dios como en lamentablemente muchos creyentes que el corazón todavía tiene ese residuo ahí de su naturaleza pecaminosa y continuamente se está inclinando a adorar cualquier cosa más que a Dios. La pregunta es, hermanos, si estamos peleando contra eso. Porque créame, el pecado de la idolatría es un pecado que con mucha facilidad se arraiga y da fruto en el corazón de algunos creyentes. Tenemos que luchar, yo podría decir que de todos los creyentes. Tenemos que luchar con esos ídolos que se quieren levantar en nuestros corazones en el poder de Dios para darle muerte a esos ídolos. ¿Usted quiere saber si usted tiene un ídolo en el corazón? Piense ahora, contésteme en este momento, ¿qué es lo más que usted desea en este momento? Si usted tuviera que pedirle una cosa a Dios, ¿qué le pediría? Si usted me dice a mí, bueno, yo le pediría un trabajo porque no tengo trabajo y eso es una cosa buena, ¿verdad? Pedirle a Dios un trabajo es una cosa buena. Pero si usted le dice, bueno, yo le pediría a Dios, si fuera una sola cosa lo que le pudiera pedir a Dios, yo le pediría una esposa o un esposo, dicen los solteros, ¿no? O yo le pediría al Señor un carro nuevo, yo le pediría a Dios que mis hijos se vuelvan cristianos. Uy, qué bueno, qué piadoso. Que si lo primero que hay en el deseo de tu corazón es cualquier otra cosa que no sea Dios, hermano, está fallando. Si tú solo pidieras una cosa, esa única cosa sería, dame a Cristo. Yo quiero tenerte más. ¿Sí? Mi deseo principal debe ser siempre amar a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Y sabemos, hermanos, que muchas veces eso no es lo que está en primer lugar en nuestras vidas. Por eso es de peligrosa la idolatría. Los ateos se vuelven idólatras de cosas creadas, adoran a los cantantes. ¿Cuántas veces vio a la gente desmayándose ahí cuando Michael Jackson cantaba o qué sé yo, aquellos hombres famosos? ¿Cuánta gente usted ve por ahí que imitan a Michael Jackson y tratan y viven para eso toda su vida, para eso y le dan todas sus fuerzas y todo su amor y todo su corazón? Políticos, deportistas. Oye, hay gente que adoran a Maradona, que adoran a Messi. De esos no hay ninguno aquí, ¿verdad? Y si no, pasa al frente, hermano, para orar por su vida. Mire, hermano, usted se está riendo, pero yo le voy a decir algo. Muchas veces nos volvemos idólatras de Mamón, el dios Mamón. ¿Sabe quién es? El dios del dinero. O Mamón o Mamona, le dice también la escritura en griego, es cuando se refiere a las riquezas que no son malas en sí mismos, pero cuando ellas se vuelven el centro de nuestra adoración, se vuelven un ídolo. Si usted no está aquí en la casa de Dios hoy dándole culto al Dios vivo y verdadero, adorando a Dios y no viene nunca y porque siempre está trabajando, ¿quién es su Dios? Su Dios no es Cristo, déjese de cuento. Su Dios es el Dios del dinero, su Dios es su trabajo, su Dios es su familia, su Dios es su hobby. No porque estoy pescando, porque estoy jugando pelota. A mí me encanta pescar, tenemos hermanos aquí que salimos a pescar, pero yo no puedo cambiar, hermano, un día donde yo estoy llamado a darle gloria y honra a mi Dios por andar pescando en el mar ahí. Y si alguna vez lo he hecho, hermano, es para agarrar una gran insolación allá y no he pescado nada. Y gracias a Dios, porque si pescas algo te vuelves peor. Cualquier vicio en esta vida es una idolatría. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Entonces los idólatras se ven postrados delante de las estatuas de madera, de yeso, que como bien dice el Salmo 135 del versículo 15 al 18, no son absolutamente nada. Dice la palabra, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres pecadores hicieron esos ídolos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que la hacen. Wow, qué fuerte está eso, hermano. Y todos los que en ellos confían no son nada. Podemos decir entonces que el hombre que se opone a Dios, que se niega a conocerlo, a darle gloria y gratitud, termina por darle gloria a cualquier otra cosa que no sea Dios. Es que el hombre por sí mismo, hermanos, es un idólatra empedernido. Así es el corazón del hombre sin Dios. Busca sus necesidades de adorar algo, un foco de adoración distinto. Mira, hermano, nosotros fuimos creados desde un inicio para adorar a Dios. Y aún en la caída, esa necesidad de adorar estuvo siempre en el corazón de los hombres. Y estando ciegos, estando corruptos en su naturaleza espiritual, el hombre, al no encontrar a Dios, al no ver a Dios, le dio esa adoración a las cosas creadas. Se hizo imágenes de cosas corruptibles. Incluso, como les digo, hermano, y en esto presta atención, el hombre regenerado, el creyente, debe siempre velar con atención y examinar su propio corazón, porque aún existe en él, por los residuos de su naturaleza anterior, una tendencia a desviar su atención a las cosas creadas en lugar de darle esa atención a su creador. Como bien dijo Juan Calvino, este teólogo, hermanos, del siglo XVI, este reformador de esta época del siglo XVI, en una obra preciosa que deberían leer, que se llama Institución de la Religión Cristiana. Ahí dice Juan Calvino, el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Y usted dice, pastor, pero ¿y por qué eso? ¿Por qué viene esa situación al hombre? ¿De dónde viene esa corrupción total que impulsa al ser humano a adorar las cosas creadas en lugar de darle la adoración a ese Dios que se revela en la creación y por medio de su palabra? Hermano, esa corrupción viene desde el mismo pecado de nuestros padres en el huerto del Edén, Adán y Eva, que se rebelaron contra Dios, y allí en el huerto del Edén, Adán, como representante de toda la raza humana, esa cabeza federal, representante de toda la raza humana, incurrió en desobediencia, y esa desobediencia trajo consigo el pecado, que ese pecado entrara al mundo, y junto con el pecado también entró la muerte y entraron todos los males, hermanos, que están ahí en la naturaleza del hombre, en el corazón del hombre, y que se expresan de muchísimas maneras. Es lo que nos dice Romanos capítulo 5 verso 12. En esta misma carta a los romanos, en el capítulo 5 más adelante, Pablo declara, o Dios por medio de Pablo nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y todos es todos. Ahí no se salva María, ahí no se salva Pablo, ahí no se salva Abraham, ni Moisés, ni ninguno de estos grandes hombres, ni los héroes de la fe. Todos nacieron en pecado. El gen, la herencia del pecado, desde Adán se transmitió a través de todos los hombres, y el único que nació sin pecado, el único que jamás pecó, pero que por nosotros se hizo pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Nacido de mujer, vivió como hombre, pero vivió sin pecado. Y la caída del hombre trajo como consecuencia que se afectara su naturaleza. Hermanos, esta naturaleza corrupta del hombre, entonces es conocida, esa tendencia del hombre a hacer siempre lo malo, a rechazar a Dios y a apartarse de Dios, a menos que Dios lo busque y lo traiga a su gracia irresistible. Hermano, es lo que los creyentes reformados conocemos como depravación total del hombre. Una doctrina reformada, pero que nace de la revelación que Dios nos da por medio de su palabra.
Como bien nos dice la confesión de fe, o varias confesiones de fe, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster, confesiones de la Reforma, la Confesión Bautista de Londres de 1689 nos dice esto. Eso es un grupo de hombres de Dios creyentes que, basados en las Escrituras, ordenaron la doctrina, la enseñanza bíblica, hicieron estos documentos que hoy siguen siendo documentos sobre los cuales nosotros amparamos nuestras confesiones de fe también. Dice, esta corrupción, y aclaro, no son esos documentos los inspirados, pero ellos lo que hacen es presentar de una manera ordenada y sistematizada la enseñanza, la doctrina de la Escritura. Mire lo que dice la Confesión de Fe de Westminster sobre el tema de la depravación del hombre. Esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, de ella proceden en sí todas las transgresiones. Queridos hermanos, no nos engañemos. No hay bueno ni uno solo. Ay, es que yo me merezco el cielo porque vine a Cristo y lo acepté. No. No fue porque tú viniste a Él, es porque Él te buscó y te amó primero y te sacó del hoyo como me sacó a mí, de la miseria y la podredumbre en que estábamos muertos en nuestros pecados, en una condición en que estábamos completamente indispuestos, hermano. No podíamos y no queríamos buscar a Dios, estábamos inclinados continua y totalmente hacia lo malo. Pastor, pero yo recuerdo que cuando yo no era cristiano, yo era médico, yo era esto, era maestro, enseñaba a los niños. Esas son cosas buenas. Mire, hermano, todas esas cosas las hacíamos para el bien de nosotros y para la gloria nuestra. No las hacíamos para la gloria de Dios. Y ya eso es pecado. ¿Por qué tú eras médico? Y eso, sí, tú tenías buenas inclinaciones, querías hacer cosas. Bueno, Dios da gracia aún a los que no son creyentes para que logren avances científicos, para que hagan algunas cosas buenas, pero al final lo hacías para darle gloria a Dios. Y cuando tú le salvabas la vida a un niño, ¿qué decías? Wow, ¿cómo sé medicina? O cuando instruías a un niño, tú en tu corazón siempre decías, no, lo estoy haciendo por un bien, pero tú dices, wow, qué bueno soy. ¿Cómo enseño a los niños? Tú no decías, estoy haciendo esto porque Dios me ha dado capacidad para hacerlo. Es el Señor quien permite, es el Señor quien me da fuerza, sabiduría, me da inteligencia y lo hago para que Él sea glorificado. Y le digo a todo el mundo, esto ha sido el Señor. ¿Hacíamos eso? No lo hacíamos. ¿Por qué? Porque en nuestra caída, en nuestra naturaleza, nuestro corazón estaba inclinado al mal, al pecado. Dice también la Confesión de Fe de Westminster que esa corrupción de la naturaleza, escuche esto, hermano, esa corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida aún en los que son regenerados. Por eso todos los días nosotros tenemos que venir a la cruz y descansar en la gracia de aquel que nos salvó, no por obras para que nos gloriemos, sino por pura gracia por medio de la fe. Por eso tenemos que una que otra vez combatir y darle muerte a ese pecado que habita aún en nosotros todo el tiempo, hermano. Cuando un creyente dice, yo estoy bien, yo no peco, yo no hago nada malo, dice la Escritura que es mentiroso y le está diciendo a Dios mentiroso. Porque no hay un solo hombre encima de la faz de la tierra que no peque. Mire, hermano, desde que usted está sentado aquí ya usted ha pecado un par de veces. Algún pensamiento se le cruzó, algo que tenía que hacer no lo hizo. Tal vez miró a un hermano y dijo, mira ¿qué hace este aquí? Mire, si usted dijo eso, hermano, cuidado. Cuidado porque está en una condición grave de pecado. Entonces entendemos que es una lucha continua en que por la gracia de Cristo y la obra santificadora de su Espíritu le damos muerte día a día al pecado que todavía cohabita en nosotros. Y por eso es que usted se muere. Por eso es que la mayoría de los que están aquí, si Cristo no viene, no, la mayoría no, todos los que están aquí, si Cristo no viene, todos se van a morir algún día. Porque esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Porque esto perecedero tiene que vestirse de lo imperecedero. Por eso, hermanos amados, la muerte es el último momento de santificación de nuestras vidas.
porque este cuerpo inclinado al pecado no puede entrar a la incorrupción de la eternidad del cielo, no está preparado para habitar allí. Pero cuando venga Cristo, todos los que murieron en Él serán resucitados con cuerpos gloriosos, y al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice el Señor en su palabra. Y los que quedemos en ese tiempo, lo que hayamos quedado, seremos levantados en las nubes y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Todo este cuerpo de pecado será convertido en un cuerpo glorioso que ya no tendrá más que ver con el pecado, un cuerpo como el de Cristo resucitado. O sea que nuestra glorificación es ya, pero todavía no. Será su consumación final el día que entremos a la eternidad del cielo. Y ahí sí, mi hermano, usted no va a padecer más de los dolores esos de hueso, de la rodilla, del corazón, de la presión, de la diabetes. Olvídese de eso. Cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no tiene relación con el pecado ni los efectos del pecado, para que viva en pleno gozo en la eternidad del cielo, gozándose de la nueva creación que Dios tiene preparado para sus hijos. Para los que hoy en vida vinieron en arrepentimiento y en fe y depositaron toda su confianza en Jesús como Salvador. Entonces es tremendo, hermanos, lo que está pasando, lo que nos está mostrando el apóstol Pablo aquí por medio de la palabra. Y vuelvo a decir, Dios por medio del apóstol Pablo, porque es Dios. Pablo es el instrumento, pero es Dios quien está hablando. Nos está diciendo, mira la condición en que tú estabas cuando yo te salvé. Y mira la condición en que tú estás hoy, si todavía tú estás alejado de Dios. Tu corazón se inclina a la idolatría y eso desata la ira de Dios sobre ti. Por eso también estás condenado, porque no adoras al Dios que te dio la vida, al Dios creador, al Dios perfecto y santo y todopoderoso, que demanda ser adorado porque merece ser adorado. No le estás dando la adoración a Él y eso ya te condena. Eso te hace merecedor del infierno. Y si te mueres sin Dios, Dios te va a condenar justamente. Pero hay una salida. Hay una manera de escapar de esa condenación por causa de la idolatría de nuestros corazones. ¿Y cuál es esa manera? Venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Hermano, venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. ¿Ya tú estás en Cristo? Conmuévete. Y que el conocimiento de esta verdad te lleve a vivir una vida de santidad, una vida de agradecimiento, una vida de servicio a Dios. Los cristianos no servimos a Dios para ganarnos el cielo. Los cristianos servimos a Dios por agradecimiento, por amor, porque ya Dios nos ha dado el cielo, porque ya tenemos vida y vida en Cristo Jesús, vida abundante, vida eterna. Él nos ha dado vida en Cristo Jesús y ya somos de Él, le pertenecemos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si tú ya eres un creyente, si tú comprendes que tú viniste a Cristo por la necesidad que había en ti de un Salvador, por eso yo tengo que terminar hoy diciéndote, hermano que estás aquí o amigo, si tú nunca en tu vida como creyente te has sentido perdido, si nunca te has sentido en necesidad, es probable que no seas un verdadero creyente. Porque nadie va a buscar un Salvador que no necesita. Jesús es el Salvador de los perdidos. Y si tú nunca te has considerado perdido, tú nunca has ido a Cristo como Salvador. Primero, hermanos, nosotros tenemos que entender la gran necesidad que hay en nosotros a causa de nuestro pecado. Primero nosotros debemos entender la condición de miseria en que estamos delante de Dios por causa de nuestro pecado. No es hasta que nosotros nos vemos perdidos, no es hasta que nosotros nos vemos condenados, no es hasta que vemos nuestra miseria, no es hasta que entendemos el fin que tienen nuestras almas en el infierno, que nos volvemos a Dios y vemos en la gracia de Dios la oferta que nos hace por medio de su Hijo y arrepentido venimos a Él, le pedimos perdón y confiamos que Él tiene todo el poder para salvarnos y librarnos de esa ira venidera. Hermanos, eso sucede solamente cuando se nos son abiertos nuestros ojos para ver la realidad en la que vive el hombre sin Dios.
Y eso lo hace Dios por medio del Evangelio. Esa es la gloria del Evangelio. Eso es lo que dijo Pablo allá en el versículo 16 y 17. El Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primero, al griego después. Porque la justicia de Dios, hermanos, se declara, se manifiesta, está presente en la salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y solamente por fe que somos justificados delante de Dios. Y amigo que estás aquí, no te vayas con la ira de Dios sobre ti. Tú estás aquí, ya recibiste convicción, ya tú estás viendo que esto no solamente afecta a aquellos romanos y griegos, los paganos de la época de Pablo. Eso es un pecado que está en el corazón del ser humano y está afectándolo todo el tiempo, y aún siendo creyentes todavía batalla contra ese pecado. Si un cristiano tiene que batallar y solo en la gracia y el poder de Dios obtener victoria, ¿qué quedará para el impío que vive sin Dios? ¿Qué quedará para el impío que vive alejado de Dios? No te vayas de este lugar alejado de Dios. Yo te invito de verdad, hoy, que no mires más tu fuerza, no confíes más en tu dinero, no confíes más en tu juventud. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Hoy ven arrepentido a Jesucristo y confía en Él como el Salvador de tu alma. Y la ira de Dios será anulada totalmente de sobre de ti, porque la justicia que Cristo ganó se te será imputada por medio de la fe y por pura gracia de parte de un Dios que te ha amado tanto, que entregó a su unigénito Hijo para que no te pierdas, para que tengas vida eterna. Ven a Cristo hoy y vive para su gloria. Y hermanito que estás en Cristo, que esto te sirva para saber que fue por Jesús que fuiste librado de esa ira de Dios sobre el pecador. La ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz, para que tú hoy no tengas que experimentar esa ira. Dale gracias a Dios y vive para su gloria. Amén. Así que yo les invito en esa mañana, hermanos, y vamos a hablar de dos, pero es extenso el tema. Y la otra razón la vamos a ver el próximo domingo, si Dios nos da vida, si Dios nos da la oportunidad de compartir ese texto. Hoy recordemos también entonces que la idolatría es un pecado que desata la ira de Dios sobre el hombre que vive alejado de Dios, y que solamente viniendo a Cristo en fe y arrepentimiento podemos escapar de esa ira. Solo Dios puede curar el corazón idólatra del ser humano. Amén. Amén. Ya todos estamos en Cristo. Ya todos tenemos la provisión de gracia en el Señor para vivir vidas que le den la gloria a Él y no a las cosas creadas. Ahora que Dios en su gracia nos dé la fuerza para continuar viviendo vidas que le glorifiquen a Él y no vidas que están desenfocadas con la mirada puesta en lo terrenal y no en las cosas eternas de Dios. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a dar gracias y que Dios nos ayude para poder seguir viviendo vidas que glorifiquen y exalten su nombre. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de tanta bendición. Sea tu nombre bendito siempre y seas tú siempre glorificado, oh Padre Santo. Que nuestros corazones estén siempre en un profundo agradecimiento por habernos librado de la ira venidera, de la condenación eterna, por el sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Gracias te damos, Dios eterno, Dios misericordioso. Y oramos y rogamos por todos aquellos, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, que están viniendo a esta iglesia domingo tras domingo, pero todavía no se han entregado plenamente a Cristo, no han dejado que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Yo te ruego por tu misericordia que los salve, que los traiga, Señor, a los pies de Cristo, para que ellos puedan, Señor, ser libres también de la condenación eterna, de ese infierno que está preparado para el diablo y sus demonios. Señor, que podamos estar allá en la eternidad del cielo, todos juntos, gozando de ti y dándote gloria por los siglos de los siglos. Perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados que a diario son muchos. Señor, perdónanos y ayúdanos, Dios, en nuestra debilidad a poder vivir para tu gloria y en el poder de tu Espíritu hacer, Señor, aquello para lo cual tú todavía nos tienes aquí en esta tierra, para darte gloria y para darte honra.
Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén.